Este es uno de esos vídeos donde os pido permiso desde el principio para salirme del tema habitual de este canal, que es al 99,9% el fútbol y especialmente el Barça, ¿no? Me voy a salir al fútbol virtual, como lo comento cada vez que hago este tipo de vídeos, y más concretamente para hablar del FIFA, ese tema que tengo pendiente desde, ni recuerdo cuánto tiempo, porque dije que iba a hacerlo. Muchos de vosotros me lo pedisteis, me lo recriminasteis con toda la razón del mundo que no lo haya hecho. Y he decidido hacerlo hoy, hablar de ese sistema defensivo del FIFA, esa crítica que hago al videojuego, porque para mí es clave en la pérdida de lo que es el concepto de simulación, ¿no? Realmente si entro en eso, si entro en una cuestión de hablar de la simulación en su momento, cuando este canal, como algunos ya sabréis, yo empecé este canal a abril o en mayo de 2016 y empecé hablando del PES y el FIFA. Después es cuando empecé a hablar de fútbol. Y bueno, llevo jugando a Pro Evolution FIFA videojuegos de fútbol desde que tenía también, desde que empecé a ver el fútbol prácticamente. Mi primer videojuego de fútbol fue el Super Kickoff de la Master System, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años, pues evidentemente, al igual que de fútbol vas aprendiendo, de videojuegos de fútbol también vas aprendiendo, ¿no? A través del tiempo. Y entiendes cosas como que, claro, tú a los videojuegos de fútbol hay que entender varias cuestiones. Primero, estás jugando con las manos, que no es lo mismo que jugar con los pies, porque con las manos la precisión es mucho mayor que con los pies y por tanto los errores son menos. Esta es la cuestión filosófica que si me meto en ella, haré otro de esos vídeos de 1 hora. Pero es que es un punto importante, y desde luego a mí me encantaría poder comentarles tanto a Electronic Arts como a Konami como a cualquiera que haga un videojuego de fútbol sobre este tipo de cosas y sobre el tema de la resistencia de los jugadores, porque creo que podrían hacer muchísimos mejores videojuegos de fútbol de los que hacen, pero bueno, considero que no tienen en cuenta algunos parámetros importantes, ¿no? Digamos, en cuanto a la mezcla de simulación, o sea, intentar hacer un videojuego de fútbol que sea simulador, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente arcade para que sea para todos los públicos. Es decir, esto es como, yo no sé si conocéis los videojuegos de conducción, el Forza Motorsports y el Forza Horizon, ¿no? Pues uno es simulador, como el Gran Turismo, simulador, que ves el tipo de conducción claramente simulador, y el otro es arcade. Y a mucha gente pues la simulación no les gusta. No te transmite esa sensación de velocidad, no es lo mismo, ¿no? Mientras que tú juegas al Horizon y bueno, aquello es una pasada, como el Burnout en su día o para algunos el Need for Speed, ¿no? Ese tipo de videojuegos. Entonces, ahí está un poco el punto, pero como digo, no me quiero desviar tanto a esa cuestión, aunque es importante también porque tiene que ver con lo que voy a decir del sistema defensivo. Y también quiero tocar otro segundo punto antes de entrar con lo del tema del sistema defensivo, como es el entender que cuando jugamos a videojuegos de fútbol está el hecho de que realmente nosotros, y esto tiene que ver, ya entro con el tema del sistema defensivo, esto tiene que ver totalmente con el sistema defensivo y con lo que los videojuegos, el FIFA o el Pro Evolution o cualquiera de fútbol, que ojalá existieran más compañías haciendo más para poder tener más donde elegir. Sobre todo los señores de 2K, ¿no? A ver si algún día se animan. Siempre hubo ese rumor de que se iban a animar a hacer un videojuego de fútbol que fuera la competencia de FIFA, pero nada, se ve que de momento pues siguen sin animarse. Bueno, no me desvío. Lo que decía, hay que tener, yo al menos creo que es importante destacar, que claro, tú cuando juegas normalmente al FIFA, sí, juegas 11 contra 11, juegas tú con tu equipo, el otro con su equipo, pero realmente ¿a cuántos controlas? Tú. Controlas a uno de los 11 jugadores, los otros 10 están controlados por la inteligencia artificial, lo que significa que cuando atacas y cuando defiendes, si la inteligencia artificial te quiere joder, te va a joder. Esto es así de simple. O no solo joder del tema handicap, ¿no? De las cosas extrañas que suceden en el videojuego. Bueno, extrañas por llamarlas de una manera respetuosa, porque realmente, ya digo, ya lo comenté en su día, ¿no? Tanto FIFA como Pro Evolution, pero especialmente FIFA,
pues bueno, podrían considerarse una industria del mando, ¿no? Porque a saber cuánta gente habrá reventado el mando contra la pared por culpa de estas cosas extrañas en FIFA. Bueno, el punto está en que si tú controlas uno y los otros 10 los controla la inteligencia artificial, pues sí, yo reconozco por supuesto el excelente trabajo de la inteligencia artificial que tienen, pues, bueno, diría todos los videojuegos, ¿no? Con sus fallos, evidentemente, con sus bugs, que realmente son en muchos casos lamentables, errores realmente pésimos. Pero en cuanto al fútbol, pues ya digo, está bastante bien, sin embargo, condiciona y limita muchísimo pues lo que tú quieres desarrollar, ¿no? O sea, tú puedes llegar a controlar el equipo, pero hay jugadores que a veces quieres que avancen y no avanzan, se quedan o van hacia zonas que tú no quieres que vayan, y en defensa lo mismo, y en ataque lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, yo soy un gran defensor del modo de juego My Player, por ejemplo, en el NBA 2K, en el juego Mi Carrera, en el de coger a uno, en Become a Legend, en el Pro Evolution, o sea, llámalo como quieras. El modo de juego donde tú controlas a un jugador y realmente, pues bueno, tienes una serie de objetivos que cumplir, etcétera. Lo suyo sería que un día se llegara a poder jugar online, pues de forma perfecta, ¿no? Equipos controlados todos por humanos sin lag alguno y, en fin, sincronizarse para formar un equipo bien competitivo donde, pues, 4 o 3 quieran ser centrocampistas, 4 quieran ser defensas, 3 quieran ser delanteros y 1 portero. Y así crear sistemas competitivos. Es decir, yo creo que los videojuegos de fútbol con el futuro y con las mejoras a nivel de conexión, etcétera, seguramente pueden avanzar hacia ese camino, y yo creo que si no lo hacen será un error. Será un error sobre todo desde el punto de vista de la simulación y desde el punto de vista del disfrute como juego de fútbol, porque es mucho más justo que tú puedas controlar simplemente a uno, que realmente controles tú lo que tienes que controlar, y los otros, pues bueno, en fin. Eso también en parte, ya digo, es otra cuestión. Ahora me meto sí ya con el tema del sistema defensivo. Comento todo esto porque, claro, si tú tienes en cuenta que no tienes el control de 10 tíos, es decir, controlas a uno y todos los demás pues los controla la inteligencia artificial, ya ahí estás en un terreno complicado porque va a depender de cómo quiera la inteligencia artificial mover a tus jugadores. Y me refiero especialmente a cuando juegas online, porque cuando juegas offline, pues bueno, la jugabilidad es muchísimo mejor, dónde va a parar, pero cuando juegas online, que estás compitiendo, ¿no? Que es el placer, ¿no? De querer ahí ascender, de querer hacerlo más y tal. Pues bueno, si ya te jode el lag de por sí, o sea, que dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? Tengas la conexión que tengas, que ya puedes tener, mira, el mayor cohete que quieras de conexión, no, esto es, vamos, o sea, impresionante, da igual, porque tengas la conexión que tengas, siempre te vas a encontrar con problemas. Pues si a eso le añades, si a eso le sumas el cambio, que yo no recuerdo ahora mismo cuándo se produjo, juraría que en la versión 2013 de FIFA, que es donde me empecé a alejar ya de FIFA. Pro Evolution estaba horrible, esto lo comenté en su día, ¿no? Que Pro Evolution yo fui... Bueno, no quiero contar aquí ahora, pararme a contar toda la trayectoria, pero en fin, sobre todo fui de Pro Evolution en la época PlayStation 2. Y luego cuando di el salto a la X360, yo me esperaba que diera un salto de un cambio de motor gráfico, que tal. No lo hicieron. Quien sí lo hizo, y lo hizo muy bien en solo 2-3 años. O sea, ya el FIFA 8, el FIFA 08 era un videojuego con unos gráficos infinitamente superiores a los del Pro Evolution y una jugabilidad más que buena. Y el FIFA 09, el 10 que ya lo comenté en su día, ¿no? Para mí el FIFA rumbo al Mundial, el del Mundial de Sudáfrica, para mí es el mejor FIFA al que he jugado. El mejor, en cuanto a simulación, en cuanto a control, todo. Y en cuanto al funcionamiento online, o sea, una pasada, una auténtica maravilla. Sin embargo, a partir de ahí, bueno, ya digo, no recuerdo, el FIFA 11 bien también, el 12 juraría que también, pero yo creo que es el 13 donde crean esta farsa, esta mentira, porque aparte me indigna mucho que lo denominaron defensa táctica, cuando es todo lo contrario. O sea, es que es todo lo contrario. O sea, defensa táctica es precisamente que tú seas capaz de entender, porque precisamente la táctica va de eso, ¿no? Del control táctico que tú tienes de las situaciones zonalmente,
o individualmente, pero sobre todo zonalmente, ¿no? Bueno, nos atacan por aquí, vamos a apretar con 3-4. Por ejemplo, a lo que voy es al botón de presión que tiene el Pro Evolution. Tú en el Pro Evolution y antes en el FIFA pulsabas un botón en defensa, donde lo tuvieras configurado, que era el botón de la presión. Y lanzabas a 2-3 jugadores a donde tú querías lanzarlos. Si te equivocabas y lanzabas la presión antes de tiempo o a donde no debías, el rival te hacía un par de recortes, quedabas totalmente expuesto defensivamente. ¿Que lo hacías bien? Pues defendías de maravilla. Yo de hecho recuerdo en el FIFA, en el que acabo de comentar, en el rumbo al Mundial 2010, o el FIFA de Sudáfrica, no recuerdo cuál era el nombre, pues era fantástico cómo metía el autobús, otra tradición al cruifismo, pero metía el autobús con un 5-4-1 y realmente era fantástico, ¿no? O sea, era fantástico ver cómo podía cerrar las bandas, siempre hacía el doble lateral más el que yo tenía controlado con el botón de presión, y fuera quien fuera el que jugara contra mí, incluso aunque hubiera lag, que el lag lo que te perjudica es eso, ¿no? Que dices, vaya, yo le he dado al botón, pero esto no reacciona, o reacciona tarde, o en fin, el timing te destroza absolutamente todo lo que quieres hacer, ¿no? Pues a pesar de eso conseguía defender, conseguía ser un equipo sólido, cosa que hoy día, pues entre el lag y esta defensa individualizada que han creado, pues lo que han construido es el correcallismo al más alto nivel. De ahí que yo en su momento llamara y denominara al FIFA el Usain Bolt, ¿no? Y tenga ese vídeo por ahí cachondeándome de la parodia que hice, pues con lo de coger al portero, a Keylor Navas, si bien, claro, por supuesto lo puse en modo el más fácil posible, y cogía a Keylor Navas jugando con el Madrid y hacía una jugada de campo a campo marcándole, bueno, no sé si era al Manchester City, sí, era al Manchester City. Y pues es que es como juegan muchos, ¿no? Muchos no, la mayoría, y de hecho me da pena ver cómo se juega para adelante, al pase para adelante, incluso las cosas que escucho de que el que se pone a hacer pases, que está perdiendo tiempo, o sea, que está perdiendo tiempo el que se pone a construir el juego. Hostia, evidentemente yo intento, desde luego yo a los videojuegos de fútbol intento jugar como veo el fútbol, y el fútbol lo veo a base de construir. Yo soy de posesiones largas, muchos se desquician jugando contra mí, especialmente en el momento que les marco el primero y ven que no tocan el balón, se acaban desconectando. Pero ya digo, desde hace varios años no toco demasiado el FIFA, precisamente porque llegó un momento que me asqueó el tema, ¿no? O sea, entre el lag y este sistema defensivo, que insisto, es que al no tener el botón de presión, lo que tienes que hacer muchas veces es coger y dejar a la máquina defender y tú ponerte por detrás para intentar solventar el problema. O sea, es hacer lo que hacías antes, pero sin poder hacerlo, porque al final depende de lo que haga la inteligencia artificial. ¿Y cuántas veces vemos que los atacantes atraviesan al defensa? O sea, de hecho basta ver un montón de vídeos, sea en Twitch o sea en cualquiera, o de DJ Mario, ¿no? Los ves y tío, te quedas con una cara, dices, me indigna, hasta simplemente viéndolos me indigna y digo, madre mía, qué vergüenza. O sea, qué bochorno ver que estás haciendo un buen partido, que notas claramente que estás jugando contra un paquete y sin embargo te está atravesando y dices, bueno. Eso antes no pasaba, porque con el botón de presión yo me pongo en la zona que a mí me parece conveniente, le lanzo a dos tíos encima y se acabó, porque puede que pase de uno, puede que la máquina permita que pase de otro, pero ya me encargo yo de que no pase el tercero. Entonces, eso es a lo que me refiero con el tema del sistema defensivo del FIFA, que para mí destroza el juego. Yo, si pudiera hablar con Electronic Arts, desde luego le animaría a que cambiara y que volviera a recuperar ese sistema defensivo. Alguno dirá, no, pero eso que tú dices se puede hacer como tal. No se puede hacer como se hacía antes, ni como se hace en el Pro Evolution, ¿eh? Como se hace en el Pro Evolution, ya digo, es perfecto y es como se tiene que hacer. Porque ya digo, lo táctico, lo que es una defensa táctica es precisamente entender cuándo tú debes cerrar en la banda o cuándo tú debes cerrar por dentro. Si te vienen por dentro y quieres hacer lo que acabo de comentar, veo que tengo aquí un espacio que me puede hacer daño con el atacante, voy a poner detrás del central, voy a lanzarle a 1 y a 2 con la presión y me quedo yo aquí por detrás. El achique del espacio lo estoy haciendo correctamente, lanzando a 3 en una zona que puedo tener debilitada. Si la zona debilitada tengo en las bandas, el achique correcto
exacto, lo hago allí cuando yo quiero, como yo quiero. Que me equivoco en el timing y lanzo antes la presión de lo que debería. Me van a romper la defensa, voy a quedar expuesto y me jodo y me hacen gol. Y eso es precisamente el mérito de ese botón de la presión, que deberían, insisto, tener. Lo cierto es que yo cuando veo partidas online, bueno, en Pro Evolution lo mismo, porque en Pro Evolution tampoco... sigo insistiendo en lo que ya comenté en su momento. Cuando se hacen análisis de Pro Evolution y FIFA, a mí me parece una vergüenza que no se haga y no se destaque la jugabilidad offline y la jugabilidad online. Porque los que jugamos, que somos millones, los que jugamos a videojuegos de fútbol, y seguiremos siendo millones, porque a los que nos gusta el fútbol, raro es que no nos guste jugar a videojuegos de fútbol, tengas 10, 20, 40, 60, 80, o ya lo he comentado, ¿no? Yo, no sé, yo creo que si llegara a vivir 180 años, con 180 años seguiría jugando a videojuegos de fútbol, porque, en fin, me gusta el fútbol y me gusta jugar a videojuegos de fútbol. Entonces, es una vergüenza que no existan esos análisis donde te pongan jugabilidad offline 8, 9, 10, lo que tú consideres. Jugabilidad online 2, 3. Yo no le pondría más. Porque lo cierto, y es fundamental que pongan esas críticas, pues para que Electronic Arts y Konami, tío, yo no sé qué se puede hacer. Si los servidores no dan para más, si la conexión hasta que no entre el 5G, pues bueno, que el 5G ya está por ahí, ¿no? Y no quiero entrar en estas cuestiones, no vaya a ser que me salgan el día, pero ¿qué dices? ¿A este apoya el 5G? No se trata de que yo lo apoye o no lo apoye, se trata de que lo van a instaurar. Entonces, pues bueno, pero no sé, centrándome en el tema, como digo, yo no sé cuál es el problema, pero señores, llevo desde que juego online, que empecé a hacerlo con la primera Xbox, empecé a hacerlo con la Dreamcast. Poco con la Dreamcast, pero era la pionera, esa maravilla, esa joya de las videoconsolas. Desde que empecé a hacerlo con esas máquinas y sobre todo con los videojuegos de fútbol, con la ilusión, ¿no?, de poder echar partiditas con una jugabilidad perfecta, nunca, absolutamente nunca he pasado por Pro Evolution, he pasado por FIFA, todos, un año tras otro año, tras otro año, tras otro año, y lo único que te queda la sensación es esa de... Bueno, o sea, un desastre total, con lag, con desconexiones, con problemas de todo tipo, que si le sumas aún encima este tipo de defensa que no es como el del Pro Evolution, insisto, no es como la del Pro Evolution, que es la correcta para mí, claramente, pues lo que hace es perjudicar a la simulación, perjudicar al control de juego y beneficiar el correcallismo, beneficiar el Usain Bolt FIFA, que es lo que yo he comentado en su momento, y desgraciadamente sigue siendo así. Yo, desde luego, para el FIFA y para el Pro Evolution ya lo he comentado, ¿no? No voy a insistir aquí en lo de que el modo carrera, el Become a Legend que debería hacer el Pro Evolution, que es algo que de verdad que no lo entiendo, no me lo explico. Que el Pro Evolution no coja el modo carrera e imite lo que hacía el NBA 2K8 simplemente, no estoy hablando de lo que hace 2K ahora mismo, de lo que hacía el 2K8, o sea, objetivos en los partidos, suma de puntos para ir creciendo, o sea, está ahí, tío, o sea, es lo mejor que existía, es una auténtica pasada, un auténtico placer, ¿no? Pero claro, si juegas mucho offline no juegas tanto online, y si no juegas tanto online, pues la gente no se deja el dinero en las cartas y en todo este tipo de historias, ¿no? Lo puedo llegar a entender desde el punto de vista comercial, pero joder, desde el punto de vista comercial, no sé, Pro Evolution ya lo he comentado, debería introducir esas novedades para diferenciarse de FIFA y así ofrecer argumentos a los compradores para que vayan más allí. Porque sinceramente a mí Pro Evolution, su jugabilidad en estos momentos me gusta ampliamente, me sigue gustando ampliamente más que FIFA. Lo que pasa, el problema que tiene Pro Evolution es que está cada vez más hundido, y evidentemente pues a la hora de jugar, a la hora de competir, a la hora de buscar partidas, pues FIFA te ofrece, es que hay que reconocerlo, es así, o sea, te ofrece muchísimo más, ¿no? Ya es indefendible. Es la propia Konami es la que ha destrozado Pro Evolution, pero bueno, veremos en las versiones de 2022
qué es lo que sucede y si con el cambio de motor gráfico el Pro Evolution es capaz de dar un salto de calidad en todos los sentidos, pero no solo una cuestión gráfica, es también modos de juego, es un poco todo, ¿no? Y bueno, esta es mi opinión del sistema defensivo del FIFA, el tema del botón de la presión, simplemente eso, ¿eh? Cuando comentaba lo de se juega con los mandos y no con los pies, por si alguien quiere saber a qué me refiero, con las manos, como decía, el nivel de precisión es mayor, ¿eh? El nivel de precisión es mayor. Si tú pretendes que un videojuego de fútbol sea como es el fútbol real, tipo, no, pues vamos a hacer que, porque claro, como en el fútbol real lo que haces es que tienes que estar perfectamente, la posición corporal perfectamente colocada y tienes que si recibes un paso muy fuerte es difícil controlarlo y se te escapa, o sea, no puedes hacer una simulación total porque si no, evidentemente el juego acaba siendo un auténtico horror, un auténtico horror. Entonces hay que hacer que sea un poco arcade. Siempre hay que hacer que sea un poco arcade, que los controles sean mejores, para facilitar las cosas al jugador. Es muchísimo más difícil jugar al fútbol con los pies que jugar con las manos, a través de un mando y un videojuego, ¿no? Siempre va a ser mucho más fácil controlar y salir corriendo, dándole un botón que pones ahí a correr a los jugadores y es facilísimo, ¿no? Y lanzas desde media distancia un remate y la pones en la escuadra con tremenda facilidad, a poco que tengas un poquito tiempo espacio. Eso en la realidad, pues, no es tan fácil. Tienes que, pues, preparar el cuerpo, tienes que controlarla así y tal. Entonces, a lo que iba es, pues, un poco a eso, que tiene que ver con el tema del sistema defensivo, pues en cuanto a que da la sensación de que en algún momento, pues como que FIFA, a mí me da la sensación, no sé, de si han querido convencer a la gente o de si ellos mismos se han creado esa ilusión o no sé, de que no, el fútbol, porque por eso quizás llamaron al sistema este defensivo que pusieron quitando este botón de presión que tiene el Pro Evolution, pues lo de la defensa táctica que no, pero es que en la vida real es así y en la vida real te tienes que colocar así, mira, en la vida real ya digo, no, eso no es simulación, es que no es de ninguna manera es simulación, porque en la vida real... Bueno, en la vida real están jugando 11 tíos y cada uno se controla a sí mismo. Y yo en el videojuego controlo al mío y como mucho pues puedo controlar a los que están alrededor. Y lo que no puede ser es que yo esté a merced de una inteligencia artificial que necesito que me venga a hacer un 2 contra 1 a un jugador y tarda en venir y aún encima si hay lag, pues a lo mejor es que no viene ya ni mañana, ¿no? Entonces... Pues claro, la cuestión es que para hacerlo lo más preciso posible, o sea, la cuestión es encontrar el equilibrio entre simulación y una buena jugabilidad, o sea, simulación y un nivel de arcade suficientemente bueno para que tú lo puedas controlar bien y que la jugabilidad sea buena. Y para mí, por eso digo que la jugabilidad del Pro Evolution mezcla mejor lo que es simulación en todos los sentidos, porque tú en ataque puedes desarrollar un fútbol de equipo que te permite desarrollar todas tus ideas, casi todo lo que se te ocurre, además de que es... Todo lo que se produce en los partidos de Pro Evolution es mucho más real que lo que se va produciendo en FIFA, donde ves, ya digo, un correcallismo permanente. Yo veo jugar a la gente y digo, puf, madre mía. Bueno, y en los propios partidos, por mucho que yo intente hacer el fútbol que yo quiero, ¿no? Y que, por supuesto, desquicia a muchos, pero no porque yo quiera desquiciar, sino porque, a ver... evidentemente yo aplico mi filosofía cruyffista, lo cual no hace que gane todos los partidos, ni muchísimo menos, porque, hombre, con el lag que hay y con la jugabilidad que hay online, pues ya puedo ser yo el Messi de los videojuegos de fútbol que voy a perder partidos sí o sí. De hecho, lo que más me jode es que para ganar en FIFA y en Pro Evolution me tengo que adaptar a lo que ellos quieren. Me tengo que adaptar al juego que ellos quieren. Por eso decía antes lo de que metía el autobús, ¿no? Lo de en 2010 acababa metiendo el cerrojo. ¿Por qué? Porque, bueno, había momentos en los que yo veo que no puedo hacer el juego que yo quiero porque en el momento que aparece un poco de lag me hacen 2 contragolpes y ya está, ya no tengo ninguna posibilidad. Lo que acabo haciendo es eso, metiendo una defensa, un 3-5-2 o un 5-4-1 y buscando jugadores rápidos, o bueno, dependiendo de cuáles sean los puntos débiles, ¿no? Que hay en el FIFA, en la inteligencia artificial, intentas buscarle los resquicios por ahí. Bueno, eso ya sería más para tocarlo en otros temas, en el caso de que llegara en algún momento
que por ahora ya digo que no puedo, lo comenté el otro día, no puedo y seguramente no puedo en mucho tiempo. Mi idea era esperar a la Series X. Tenía pensado si es posible pillarla, pero bueno, de entrada no quería cogerla porque suelen venir remesas siempre con problemas, tanto en Microsoft como en Sony, como en cualquier otra, ¿no? Y lo que está pasando, pues bueno, con el tema de la situación sanitaria y el stock, pues es bochornoso, ¿no? Entonces, bueno, bochornoso, a ver, lo respeto, que está la situación sanitaria y tal, pero me sorprende bastante porque, joder, yo veo que otros electrodomésticos no tienen tanto problema y veo que sí que hay stock y también hay un consumo muy alto. Pero bueno, me imagino que si no pueden, pues será que no pueden. No va a ser que, evidentemente, están perdiendo dinero cuando no ponen las máquinas a la venta. Así que si no pueden, pues bueno, será que no pueden. Que, yo qué sé, pues cuando salgan veré. Lo que pasa es que ya cuando salgan, cuando pueda tener la opción, que si no me equivoco es en abril, cuando se supone que va a haber una nueva remesa de Series X. Pues cuando ya estén para salir, ya empezaremos a tener noticias del FIFA 22 y del Pro Evolution 22. Entonces, pues no sé, quizás para finales de año, para ese FIFA 22, para ese PES 2022, pues pueda plantearme hacer algo por ahí. No sé, dependerá también, ya digo, del tiempo que tenga. No sé, mejor no digo nada porque una cosa es lo que piense ahora y otra cosa es lo que pueda hacer después. Pero bueno, ya digo, esta es mi opinión. Por supuesto, os animo a todos los videojugadores de FIFA a que dejéis la vuestra en la caja de comentarios. Insisto, para aquellos, porque sé que algunos me dirán, no, pero sí que se puede hacer esa presión. No es la del Pro Evolution ni de broma. O sea, ni remotamente se puede hacer ese trabajo donde tú llevas a tres jugadores, incluso 4 jugadores y haces una presión intensa zonal que es como tiene que ser. O sea, el videojugador tiene que demostrar que sabe entender cuándo tiene que llevar a 3-4 jugadores hacia una zona o hacia otra. O sea, es precisamente demostrar que entiendes el juego, que entiendes el fútbol y premiar a aquel que mejor juega. A diferencia de premiar la chorra y el atravesar jugadores para adelante. Y bueno, esas bochornosas partidas que vemos a veces que dan, bueno, una mezcla entre asco, náuseas y de todo, ¿no? Bueno, lo dicho, lo dejo aquí, os animo a que la caja de comentarios sobre vuestras impresiones, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.